Buenas noches, mi nombre es Angie Paula Gómez y hoy vengo a hablarles sobre las reformas tributarias que han habido en Colombia. Vengo a hablarles sobre la ley 1607 del 2012, la ley 1819 del 2016, la ley 1943 del 2018 y la ley 2010 del 2019. Iniciaremos por hablar sobre las cédulas que se han venido aplicando durante estas reformas. Con la ley 1607, según el artículo 330, se utilizaba el sistema ordinario de liquidación, el cual estaba compuesto por el IMAN, el cual es el impuesto mínimo alternativo nacional, y el IMAS, que es el impuesto mínimo alternativo simple. La ley 1819 del 2016 implementó 5 cédulas, las cuales fueron la renta de trabajo, pensiones, renta de capital, renta no laborales, renta de dividendos y participaciones. En la ley 1943 del 2018, según el artículo 20, modifica el artículo 330 del estatuto determinando la depuración, que fueron de 5 cédulas y la pasaron a 3, que son la renta de trabajo de capital y no laborales, renta de pensiones y dividendos y participaciones. En la ley 2010 del 2019 fue exactamente lo mismo, ya que fue una modificación de la reforma anterior. Pasamos a hablar sobre la tarifa de las personas naturales, residentes y asignaciones y dotaciones modales. En la ley 1607 se dice que el impuesto sobre la renta de personas naturales residentes en el país, de la sucesión de causantes residentes en el país y de los bienes destinados a fines especiales de virtud a donación o asignaciones modales. Ya pasamos a la ley 1819 del 2016, que dice que este es el impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de la asociación de causantes residentes en el país, de los bienes y destinados a fines especiales en virtud de donación o asignaciones modales, y se determina de acuerdo a la siguiente tabla. En este caso tenemos de que se toman 2 tablas. Uno para la renta líquida laboral y de pensiones, que sería esta. Y también tenemos la renta líquida no laboral y de capital, que sería la siguiente tablita. Para la ley 1943 del 2018 se dice que es el impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de la sucesión de causantes residentes del país y de los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales. Se determina de acuerdo a la siguiente tabla. También tenemos una tablita. Y asimismo se trabaja para la ley 2010 del 2019. Pasamos a hablar sobre las rentas líquidas gravables. En este caso pasamos a la ley 1819 del 2016, que se dice que se sumarán las rentas líquidas cedulares obteniendo en la renta de trabajo y de pensión. A esta renta líquida gravable le será aplicable la tarifa señalada en el numeral 10 del artículo 241. También se dice que se sumará las rentas líquidas celulares obtenidas en las rentas no laborales y en las rentas de capital. A esta renta líquida se le aplicará la tarifa señalada en el numeral 20 del artículo 241. Se dice que las pérdidas de las rentas líquidas celulares no se sumarán para efectos de determinar la renta líquida gravable. Se dice que en cualquier caso podrá compensarse en los términos del artículo 330 de este estatuto. A la renta líquida cedular obtenida en las cédulas de dividendos y participaciones le será aplicable la tarifa establecida en el artículo 242 de este estatuto. Pasamos al artículo, a la ley 10,
Pasamos al artículo, a la ley 1943, que se dice que se sumarán las rentas líquidas obtenidas en la renta de trabajo, de capital, no laborales y de pensión. A esta renta líquida gravable se le aplicará la tarifa señalada en el artículo 241 de este estatuto. Aquí podemos ver la tabla que se va a aplicar según el impuesto y los rangos. Se dice que las pérdidas de renta cedulares no se suman para efectos de determinar la renta líquida gravable. En cualquier caso, podrá compensarse en los términos del artículo 330 del Estatuto. Se dice que para la renta líquida cedular obtenida en la cédula de dividendos y participaciones le será aplicable la tarifa establecida en el artículo 242 del Estatuto, que acá, como lo podemos ver, tenemos unos rangos y así la tarifa marginal y el impuesto. Pasamos a la base de renta presuntiva. En esto pasamos hacia la reforma de 1819 del 2016, que se dice que para efectos del artículo 188 y 189 de este estatuto, la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas líquidas celulares. Para el caso de la reforma 1943 y 2010, se dice que para efectos del artículo 188 y según el estatuto, la base de renta presuntiva del contribuyente se comparará con la renta de la cédula general. Se dice que para los efectos del título, o sea, las cédulas generales, se tendrán en cuenta las siguientes cédulas: las rentas de trabajo, que son las señaladas en el artículo 103 del estatuto; las rentas de capital, que son las obtenidas por conceptos de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotaciones de las propiedades intelectuales; y por último tenemos las rentas no laborales, que se consideran ingresos de unas rentas no laborales todo lo que no se clasifique expresamente en algunas otras cédulas, con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales que se rigen según sus reglas específicas. Esto aplica tanto para la 1943 como para la 2010. Pasamos a rentas exentas, donde podemos encontrarlas en la reforma 1819, que dice que solo podrá restarse beneficios tributarios en las cédulas en las que se tengan ingreso. No se podrá imputar en más de una cédula una renta exenta o deducible. Pasamos a los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías. Esto se vino a aplicar en las dos últimas reformas. Se dice que se entenderá realizado en los momentos de pago del empleador directo al trabajador o en momento de considerarse al fondo de cesantías. Aportes obligatorios al Sistema General de Pensiones. Igualmente como el anterior se encuentra en las dos últimas reformas y se dice que los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores y empleadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente para las rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Se dice que los aportes a cargo del empleador serán deducibles en su renta. Para esto tenemos el artículo 27, numeral 3, que se hizo un cambio, que dice que el trabajador reconocerá cada año gravable el ingreso por auxilio de cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos al 31 de diciembre del año gravable, materia de declaración de impuestos sobre la renta y complementarios y el año inmediatamente anterior. En caso de retiros parciales antes del 31 de diciembre de cada año, el valor correspondido será adicionado. Hablaremos acerca de las tarifas. En este caso, en el 1943 y en el 2010, se dice que la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho
las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas originados en la relación laboral o legal y reglamentaria y los pagos recibidos por conceptos de pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre todo riesgos laborales. Será la que resulte aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente. Tendremos por este lado. Esto se aplica tanto para la ley, para la reforma de ley 1943 y la 2010.